José estuvo teniendo una palabra que yo el martes me levanté temprano en mi computador, entré a nuestro canal de YouTube y oí toda la prédica y estuvo excelente. Creo que fue una enseñanza que nos confrontó, nos motivó y una de las cosas que habló José fue de la parte, de la mitad del capítulo 4 de Santiago, y habló acerca de que, y es Santiago hablando a nosotros de que, hermanos, no hablen mal de los demás. Creo que es un tema que nos sirve a todos. Todos en determinado momento hemos hablado mal de alguien, ¿sí o no? Hemos hablado mal de un compañero de trabajo, hemos hablado mal de nuestro jefe, esposos a veces hablan mal entre ustedes uno del otro, hablan mal de los hijos, hablan mal de los padres. Así que es un tema importante lo que hablamos de los demás. Y Santiago acá nos estaba básicamente motivando a no juzgar a las personas. Una de las cosas que me gustó mucho que dijo José es que hay una gran diferencia entre una crítica constructiva y entre juzgar a alguien. Porque dentro del cuerpo de Cristo es bíblico decirnos las cosas. Si yo de pronto como pastor veo que alguno de ustedes está haciendo algo que no se alinea con la palabra, yo les puedo decir, mira, esto que estás haciendo no está bien. No te estoy juzgando, no te estoy apuntando el dedo, te estoy ayudando a que crezcas y a que mejores. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, eso es importante, que nos digamos las cosas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes me digan a mí me va a ayudar a crecer y a mejorar. Y de pronto lo que yo les pueda decir a ustedes los puede ayudar a crecer y a mejorar. Así que esa es la idea. Y creo que el ingrediente secreto es la forma en que decimos las cosas a las personas. Cuando las decimos con amor y con respeto, y cuando hay una intención correcta a la hora de yo decirle algo a alguien, pues eso marca una gran diferencia. En los grupos de vida venimos hablando de este tema de las intenciones de nuestro corazón. Si la intención mía para decirle algo a alguien que está haciendo mal es juzgarlo, es apuntarle el dedo, es hacerlo sentir mal, es de pronto yo hacerme sentir mejor, entonces tengo las intenciones equivocadas para decirle algo a esa persona. Ahora, si mi intención es ¿por qué no mejoras? ¿Por qué no creces? Vas a ser una mejor persona, vas a poder aportar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, vas a poder cumplir el propósito de Dios para tu vida, vas a crecer y mejorar. Si esa es mi intención, entonces lo estamos haciendo bien. Y creo que la pregunta que nos hacía Santiago en esta porción de la palabra es: ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? El único que puede juzgar es Dios. Y una de las cosas que me gustó mucho que dijo José en la enseñanza es que Dios no necesita de tu ayuda para juzgar. A veces pensamos que nosotros juzgamos mejor que Dios, ¿cierto? Especialmente cuando alguien nos ofende o nos hace algo, ¿cierto? Es como usted me dijo algo, usted me hizo algo, me siento ofendido, pero a veces sentimos como que Dios no hace justicia, ¿cierto? Entonces tratamos de tomar la justicia por nuestras propias manos y sentimos a veces que lo hacemos mejor que Dios. Y realmente hay algo de orgullo detrás de eso, cuando yo siento que yo lo puedo hacer mejor que Dios, o cuando realmente llego a pensar que Dios necesita de mi ayuda. Entonces, en esa misma línea continuamos. Y otro punto acá lo anoté porque me gustó mucho eso que dijo José y lo anoté acá. Es que dice que cuando logramos poner nuestro orgullo a un lado, cuando logramos tener un corazón humilde y ponemos eso a un lado y adoptamos una posición de humildad, podemos entender mejor la gracia y el amor de Dios. Es algo que José nombró en la enseñanza y me gustó mucho, porque muchas veces no logramos entender el amor y la gracia de Dios porque hay orgullo en nuestros corazones. Necesitamos ser más humildes, necesitamos ser más humildes. Y entonces continuamos ya con la parte final del capítulo 4, que es lo que nos corresponde hoy, y va en línea con este tema del orgullo, de la humildad. Así que ¿qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana todavía de domingo, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser iglesia, de estar acá reunidos, Padre, de ponerte a alabar, adorar, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, nos confronte, Señor, que esta palabra entre a nuestros corazones, Señor, como una semilla, Señor, que dé fruto en abundancia en nuestras vidas, Padre. Ábrenos el entendimiento, Señor, y danos disposición para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces continuamos con la parte final del capítulo 4 del libro de Santiago, donde nos hace una advertencia para los que confían en sí mismos. ¿Quién de acá confía en sí mismo? Pues ya nadie va a decir, porque acabé de decir que advertencia para los que confían en sí mismos, ¿no? Imposible que me levanten la mano.
Pero la realidad es que la mayoría de nosotros sí confiamos en nosotros mismos. Es una realidad. De hecho, algo que nos pasa a nosotros desde pequeños es que nos enseñan a confiar en ti mismo. Tú sí puedes. Que nos dicen, tienes que creer en ti mismo. Es más, cuando vemos a esas películas y está el personaje de la película dando como una charla para motivar, para motivar a un equipo, les dice, crean en ustedes mismos. Ustedes sí pueden. Y eso decimos que le podemos dañar la autoestima a alguien. ¿Cómo le va a decir uno a un niño? No creas en ti mismo, ¿cierto? Nos crecimos creyendo en nosotros mismos, en que sí podemos, en que tienes que creértela. Y todos los seres humanos acá, aunque ustedes me digan que no, todos tenemos como algo de confianza en nosotros mismos. Y de una u otra manera no es que esté mal. ¿Cómo les voy a decir yo que está mal que confíen en ustedes mismos? El problema es que la mayoría de nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios y la ponemos 100% en nuestras habilidades, en nuestra capacidad, en lo que podemos hacer. Tenemos una confianza que está fundamentada en el ser humano y no en Dios. Y creo que ahí es donde parte el gran problema y la advertencia que nos está haciendo Santiago a todos nosotros. Porque no podemos estar 100% confiando en nosotros mismos. Y el capítulo 4, si ustedes recuerdan, hace 2 semanas hablamos acerca del conflicto y de las guerras. No sé si recuerdan. Y la enseñanza yo la titulé una lealtad dividida. 2 tipos de lealtades. Hay personas que confían en Dios y hay personas que se paran acá en el mundo y confían en ellos, en lo que pueden hacer, en su capacidad, en su intelecto. Y creo que ese es el gran problema. Y uno de los puntos que yo traje en esa enseñanza, y la palabra dice, es que nosotros podemos llegar a convertirnos, ojo a esto, suena fuerte, en enemigos de Dios. Cuando tú confías en ti mismo y no confías en Dios, te puedes llegar a convertir en un enemigo y después tener un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque tienes una lealtad dividida. Estás confiando en ti mismo y no en Dios. Es una guerra entre el mundo y entre Dios. Y no es casualidad de que Santiago empieza hablando de este tema en el capítulo 4 y concluye y cierra hablando acerca del propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque creo que el área, como seres humanos, donde más le damos guerra y batallamos con Dios es en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Nos cuesta tanto alinearnos a la voluntad de Dios, nos cuesta tanto cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Somos muy buenos en otras cosas. Y algo importante que quiero notar de este pasaje, que ya lo vamos a leer, es que Santiago no le está hablando a personas inconversas. Él no le está hablando a los pecadores, él está hablando a creyentes, a la iglesia, a ti y a mí. Tú puedes de pronto venir todos los domingos al servicio, tú puedes servir, tú puedes ofrendar, asistes a los grupos de vida, apoyas a la iglesia, apoyas las actividades y de pronto no estás alineado con la voluntad de Dios. Y eso es la advertencia que nos está haciendo Santiago. Cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios, estás confiando en ti mismo. Estás poniendo tu confianza en ti mismo. Estás siendo una persona orgullosa. Y acá tengo una frase que anoté que dice: cuando no andamos de acuerdo con la voluntad de Dios, creamos problemas en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos problemas en diferentes áreas y la razón por la cual se nos presentan estos problemas es porque estamos desenfocados, estamos desalineados y no estamos ubicados donde Dios nos quiere y no estamos alineados con la voluntad de Dios. Es que cuando nosotros logramos alinearnos con la voluntad de Dios, nos evitamos tantos problemas. El creyente que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios no es un creyente maduro, sino que es creador de problemas. Y esta serie que venimos hablando acerca de maduros en Cristo, nos está hablando de que tú y yo queremos seguir madurando y creciendo espiritualmente, ¿cierto? O alguien acá quiere continuar siendo un creyente inmaduro. Creo que el propósito y la razón por la cual leemos la palabra, venimos a un servicio domingo a oír una palabra, hacemos devocional entre semana, es porque queremos crecer espiritualmente, queremos seguir madurando, ¿cierto? Y una parte importantísima de ser un creyente maduro es alinearme con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros ojo a esto, no conocemos, no nos alineamos, no nos sometemos, no nos gozamos, no nos alegramos, no amamos y no obedecemos la voluntad de Dios, llegan problemas a nuestras vidas. Y la exhortación y la motivación de Santiago, que escribe esto y nos lo está diciendo a nosotros, es de que nos evitemos problemas en la vida, de que nos alineemos a la voluntad de Dios.
Así que vamos a ir directo a la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 dice así: presten atención, ustedes que dicen. Algo para notar de esto es que en muchos de los pasajes que leemos nos están hablando a todos. Es como, esto es para todos. Esto es específicamente para un grupo de personas. Porque dice, presten atención, ustedes los que dicen lo siguiente: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? Presenta Santiago esta pregunta para los que están diciendo esto. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida sabemos que debemos hacer o de pronto sabemos que no deberíamos hacer y estamos haciendo o no estamos haciendo? Santiago es claro: recuerden que es pecado saber lo que deben hacer y luego no hacerlo. Y de una u otra manera, y yo lo he predicado en el pasado, nuestra vida se compone ¿de qué? De muchas decisiones. Nuestra vida es una acumulación de decisiones que tomamos. De pronto cuando niño tu decisión es si quieres helado de fresa o de vainilla, y son decisiones pequeñas, pero a medida que ese niño va creciendo empiezan a cambiar el tipo de decisiones que tienen que tomar. Y en el colegio de pronto no tienes que tomar muchas decisiones, pero creo que la decisión más grande de cualquier ser humano empieza, la primera decisión más grande es cuando se gradúa del colegio. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué universidad voy a ir? ¿A dónde voy a aplicar? ¿Qué carrera? ¿Qué debo hacer? Y ahí empiezan una serie de decisiones. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué negocio voy a montar? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Y empiezan una serie de decisiones hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? O sea, son muchas decisiones que tomamos todos los días, todo el tiempo. Y cuando nos ponemos a analizar la vida, es una serie de decisiones así, pum, 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 una tras otra. Y la consecuencia de ese grupo de decisiones van a determinar el final de mi vida. Pero es que hay muchas personas que terminan en lugares que no quisieran estar o no deberían estar, en una situación que no quisieran o no deberían estar, y nunca se han preguntado en qué punto de mi vida tomé una decisión que no debía tomar, y ahora estoy viviendo las consecuencias de esa mala decisión. Y de una u otra manera, este grupo de decisiones que tomamos, nuestro reto como hijos maduros, ¿saben cuál es? Que cada decisión que tomemos se alinee con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí viene el reto, ahí viene lo difícil, porque no es fácil cuando estoy parado frente a dos caminos y tengo que tomar una decisión para mi vida y digo, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cojo por la derecha o cojo por la izquierda? Y es el gran reto que se nos presenta a nosotros todos los días. Un par de personajes bíblicos para mostrarles que no necesariamente, o sea, personas y hombres y mujeres de Dios se salen de la voluntad de Dios muchas veces. El rey David cometió adulterio y trajo desgracia sobre su familia. Un hombre de Dios. La palabra dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Dios lo amaba y aún así se salió de la voluntad de Dios. Tomó una decisión equivocada y eso trajo consecuencias devastadoras para su vida y para su familia. Jonás, claramente Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios para él. Le dijo literalmente, vaya a predicar a Nínive. ¿Y saben qué hizo Jonás? Se fue en la dirección opuesta. Desobedeció intencionalmente la voluntad de Dios y hubo consecuencias para su vida. Por culpa de Jonás casi se hunde todo un bote, todo un barco, con toda una tripulación, una tormenta, termina en la boca, todos sabemos la historia, termina en la boca de un pez. Jonás hubo consecuencias por tomar la decisión equivocada fuera de la voluntad de Dios. Y aún así Dios lo usó, aún así predicó a multitudes, se convirtieron miles de personas por lo que Jonás hizo, usado por Dios. Y aún así Jonás en determinado momento se salió de la voluntad de Dios. Entonces, si le pasó a David, si le pasó a Jonás,
¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Está bien, vienes a la iglesia, perfecto. Todas las mañanas te levantas a las 6 de la mañana y lees la Biblia, perfecto. Oras, perfecto. Vas a los grupos de vida, perfecto. Estás haciendo todo lo que es hacer, perfecto. Pero ¿estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás alineado con la voluntad de Dios? Y una verdad fundamental con la cual tenemos que salir todos de acá es que Dios tiene un plan para la vida de todos nosotros. A veces llegamos a pensar que Dios no tiene un plan para mi vida, pero sí lo tiene. Tenemos un Dios de planes. Tú puedes, por ahí hay un dicho que dice: ¿quieres ver reír a Dios? Cuéntale tus planes. Tú y yo tenemos planes, pero el único que realmente tiene planes es Dios. Nosotros podemos planear muchas cosas. Déjenme hacerles una pregunta. Hoy en la vida de todos ustedes, ¿a quién se le ha dado la vida hasta hoy como tenía planeado? Creo que a nadie. Todos hoy nos encontramos y decimos: pero yo a qué horas terminé de pastor, ese no era el plan. Créanme lo que ese no era el plan. pero yo ¿cómo terminé acá? Estoy un domingo acá predicándoles. Ese no era mi plan. ¿Cuántos de ustedes cuando tenían 18 años, colombianos, venezolanos, de otros países, decían: yo voy a vivir en Estados Unidos? No, de pronto no era parte del plan y están hoy acá. O sea, a muchos, o incluso, ¿quién de ustedes? No me lo digan porque yo no voy a crearles problemas ahí entre esposos, pero ¿era el plan casarse con esa persona? Quizás no, y terminaron casados con esa persona. O de pronto ese segundo o tercer hijo no era parte del plan. O sea, hay tantas cosas que no eran parte del plan y aún así estamos hoy acá. Por eso a mí me llama la atención cuando seguimos confiando en nuestros planes y tenemos la prueba al frente nuestro de que nuestros planes no se dan siempre. O sea, si hay algo en lo que tú y yo no podemos confiar, es en nuestros planes. Pero hay alguien que sí cumple sus planes. Y así como ahorita hablaba Sandra, esto no es parte de la enseñanza, pero Sandra, por ejemplo, que de pronto Verónica, Sandra, de los que me conocen así ya casi desde que llegué a vivir a este país, Sandra me conoció a los 17 años. 17 años. Yo tuve mi etapa rebelde. Sandra yo no me he hecho ni cuento acá lo que Sandra sabe de mí. Pero Sandra sabe y William también. Y vean que, o sea, cómo es Dios de increíble, que se cumplió su plan a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mi desobediencia. Estoy hoy, de pronto hubo consecuencias por el camino, ojo, pero estoy acá parado, cumpliendo el propósito de Dios para mi vida después de casi 20 años, pero estoy acá. Entonces, si hay un plan en el cual tú y yo podemos confiar, es en el plan de Dios. Tenemos un Dios que es sabio, puedes confiar en la sabiduría de Dios. Tenemos un Dios que es amor, un Dios que te ama y que quiere lo mejor para sus hijos. Pero desafortunadamente, por falta de madurez, no entendemos esto. Y este ejemplo que me lo dio Dios en oración es: ¿a usted no les ha pasado o le pasaba a uno cuando era niño que uno se enfermaba y se tenía que tomar la medicina? Pero esa medicina bien fea, no la de sabor a uva, no, la fea, la que uno se tenía que tomar, y eso era horrible. Y creo que muchos de nosotros ponemos en términos de voluntad de Dios, lo ponemos en términos como de una medicina fea. Sé que estoy enfermo, sé que la necesito, sé que va a ser buena para mi vida, pero no me gusta tomármela, la aborrezco, no me gusta, como que nos la tomamos de mala gana. Y muchos creyentes somos así. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, sabemos que la necesitamos, sabemos que es lo correcto, que me la debo tomar, pero no nos la tomamos como con agrado, ¿cierto? La idea es que hagamos un cambio de mentalidad cuando se trata de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que cuando veamos esa medicina que sabemos que va a ser buena para nuestra vida, nos la tomemos con agrado. Porque es que la voluntad de Dios es ojo a esto, es una frase que tengo acá: la voluntad de Dios es una indicación clara del amor de Dios para nuestras vidas. No lo veamos como algo malo, porque muchas veces ha pasado eso. A veces cuando leemos la Biblia y vemos Pablo, por ejemplo, todas las cosas malas que le pasaron a Pablo, como que ponemos en contexto es que la voluntad de Dios es mala, es sufrida, ¿saben? Como que los pastores tienen que vivir humildes y como que es un sufrimiento y una cosa. No, la voluntad de Dios sí, va a haber momentos difíciles, sí, va a haber valles oscuros, sí, va a haber procesos,
pero la voluntad de Dios es siempre buena para nuestras vidas. Y tenemos que empezar a hacer un ajuste en eso. La voluntad de Dios siempre es buena y debemos verla de esa manera. Me pasa mucho también hablando con personas acerca de este tema de la voluntad de Dios, que me han preguntado. Recientemente alguien me preguntó, bueno, pero ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saber la voluntad de Dios para mi vida? Creo que la respuesta que le he dado a todo el mundo y que les daré hoy es: yo no sé. Yo no te puedo decir ni la voluntad de Dios, y si tú me vienes a mí a decirme algo de tus planes, jamás te diré, no, esa no es la voluntad de Dios. Yo nunca te diré eso. Eso no es mi trabajo. Si de pronto algo que tú me dices no se alinea con la palabra de Dios, sí te puedo decir, oye, esto no es bíblico. Si tú me llegas a decir, mira, tengo un plan, voy a hacer una compañía, y voy a hacer una compañía de pirámide, y voy a estafar a un poco de personas. Ese es mi plan, y esa es la voluntad de Dios para mí. Yo te voy a decir, mira, eso no es bíblico, y pues robar no está bien. Entonces de pronto ahí te digo, no creo que esa sea la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú me dices a mí, sabes, vengo orando un buen tiempo, el Señor me viene inquietando, creo que voy a montar un negocio, voy a montar un restaurante, ya tengo la ubicación, ya tengo todo el modelo de negocio, tengo todo claro, y ya vengo un año orando entonces yo te digo, buenísimo, pues si ya oraste, Dios te confirmó, para adelante. Jamás te diré, esa no es la voluntad, porque ningún ser humano puede saber cuál es la voluntad de Dios para otra persona. Solamente tú la puedes saber. Y una de las respuestas que sí le doy a las personas es, bueno, ojo, ¿ya oraste? Las personas que me han dicho, voy a hacer esto, y yo les digo, ¿ya oraste? ¿Consultaste con Dios? ¿Sacaste un tiempo? Algo que yo le digo mucho a la gente es, no, decidí esto ya. Bueno, yo creo que para pedirle a Dios dirección, pues tiene que ser un tiempo prudente, ¿cierto? No es como que oré un día y ya mañana tomé la decisión. No, dale tiempo, dale meses, pon esto en oración, consulta con Dios, y Dios te va a mostrar cuál es la voluntad de Él para su vida. Pero una de las cosas que sí le digo a las personas es que si hay algo que yo tengo claro, es que tú y yo estamos, y esa es otra frase que tengo, estamos a salvo dentro de la voluntad de Dios. Estás a salvo dentro de la voluntad de Dios. Tú no debes tenerle ni miedo a la voluntad de Dios. Tenemos que sentirnos a salvo y confiados cuando estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Y creo que esas son las grandes ventajas cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Y es que podemos andar por la vida confiados, sin temor, tranquilos. ¿Saben qué es lo que más da miedo e incertidumbre en la toma de decisiones? Cuando no involucramos a Dios, porque sabemos que puede fallar lo que vamos a hacer, porque sabemos que podemos caer, que nos podemos tropezar, que nos podemos equivocar. Pero cuando Dios ya te confirma que esa es la voluntad de Él para tu vida, pues das el paso confiado, sin temor. La vida es muy peligrosa fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, estás corriendo peligro en tus finanzas, tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu salud, qué sé yo. El lugar más seguro para nosotros es dentro de la voluntad de Dios. El resto yo le llamo el danger zone, la zona de peligro. Yo estuve por muchos años en esa zona de peligro y les puedo contar 10,000 cosas que me hubieran podido haber pasado. Sin número de DUIs, me salvé de varios DUIs que a lo mejor me han dañado la vida. Y sí, me da vergüenza contarlo hoy, porque algo muy responsable, pero me equivoqué muchas veces cuando estaba joven, cometí muchos errores en una zona de peligro. Y muchos de nosotros, sí, suena chistoso porque ahí vi que se rieron, pero no, es una zona de peligro. Yo hubiera podido de pronto matar a alguien y estar ahorita en una cárcel. Es que a veces toca ponerlo en estos tipos de términos ya como exagerados para que entendamos la importancia de mantenernos en la voluntad de Dios. Porque es que cuando nos salimos corremos peligro. Cuando te sales de la voluntad de Dios, tu matrimonio corre peligro. Cuando te sales de la voluntad de Dios, tus finanzas corren peligro. Yo conozco personas que empiezan a manejar sus negocios, su dinero, sus finanzas de una manera que no se alinea con lo que Dios dice. Tus finanzas corren peligro. El lugar más seguro para nosotros como hijos maduros es en la casa de papá. Es que un hijo fuera de la casa corre peligro. Hay muchos peligros allá afuera. El lugar más seguro para nosotros como hijos maduros es entender que estamos seguros en la casa de papá. Así que hoy vamos a hablar de 3 actitudes que podemos tener frente a la voluntad de Dios. La primera es ignorar la voluntad de Dios. Es ni siquiera saber que hay algo ahí que tiene Dios para mí. La segunda es
desobedecer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos que está ahí, pero la desobedecemos y miramos para el otro lado. Y por último, obedecer la voluntad de Dios, que es el gran reto que tenemos todos nosotros. Así que vamos a partir del primer punto: ignorar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado la voluntad de Dios? Está ahí, pero por andar tan distraídos, por andar en otros asuntos, en otras cosas, y nos damos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo o qué es lo que Dios tiene o quiere para nuestras vidas. En esta primera parte, Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que están ignorando la voluntad de Dios, y él presenta un ejemplo como de comerciantes, hombres de negocios, hombres que están haciendo, ¿sabes? Trabajando, están haciendo negocios. Y entonces les voy a leer otra vez el pasaje. Dice en el versículo 13: presten atención ustedes, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Les pregunto, ¿eso está mal? ¿Ganar dinero está mal? ¿Viajar a ciudades para hacer negocios está mal? ¿Lo que esos hombres estaban haciendo está mal? Entonces, ¿por qué Santiago nos lo pone como algo que está mal? Porque no hay ninguna evidencia en el texto que demuestre que ellos consultaron con Dios. Eso es lo que está mal. ¿Saben cuántas cosas hay en nuestra vida que en términos humanos se ven buenas? Es más, son buenas. Pero en términos del propósito y la voluntad de Dios, de pronto no es lo que Dios tenía para ti. Trabajar es bueno, pero has consultado a Dios: Señor, ¿este es el trabajo que tú tienes para mí? Producir es bueno, pero le has preguntado al Señor: ¿este es el negocio que tú tienes para mí? Comprar casa es bueno, pero le has consultado al Señor: ¿esta es la casa y el lugar donde tú tienes para mí? Jóvenes que están de novios, casarse es bueno, pero le han consultado: ¿este es el esposo o la esposa que tú tienes para mí? Estudiar una carrera universitaria es bueno, pero le han consultado a Dios: ¿esta es la carrera y la universidad que tú tienes para mí? Y creo que ahí es donde parte el problema. No es lo que hacemos, es en no consultarle a Dios con lo que hacemos. Ahí es donde lo que está diciendo Santiago, y por eso pone como ejemplo a estos hombres. No estamos hablando de malas personas, de pecadores, de las peores personas del mundo, no. Personas, posiblemente esos son hombres de la congregación, cristianos a lo mejor, que están tratando de sacar sus familias adelante y haciendo negocios y viajando y trabajando, pero nunca le consultaron a Dios. Y ese es el gran problema. No solamente planearon, porque me encanta esa parte, pero también predicen el futuro y el resultado de lo que planearon. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Ojo a lo que dice el texto: haremos negocios allí, y entonces ellos ya están dando el resultado y ganaremos dinero. O sea, ellos no solo les bastó con hacer el plan, ir al lugar, hacer los negocios, vender, pero dijeron: y nos va a ir bien, vamos a hacer dinero. Tú no sabes lo que el futuro trae. Tú no sabes el resultado de lo que estás haciendo. De pronto, ese ejemplo que les di del restaurante, lo montas y te va mal. Tú no puedes predecir el futuro. Tú no sabes qué tiene Dios para ti. El único que da y quita es Dios. Pero hay que tener mucho orgullo y mucha confianza en sí mismo para llegar a decir algo como esto: hago esto y voy a ganar dinero. Hago esto y me va a ir bien. Es confiar en mi fuerza y no confiar en Dios. Creo que tenemos que tener todos claros como hijos maduros que nuestro trabajo es producto y es una bendición de que viene de parte de Dios. No es por tus fuerzas. Muy bueno que te levantas temprano, que trabajas duro, que te esfuerzas, que eres creativo, que haces tu parte, que inviertes tiempo, pero en un segundo se va eso, si Dios lo quiere así. Por eso es que nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en nuestras fuerzas. Y ojo con esto: no hay nada malo con planear. Yo ya vengo planeando el 2024 para nosotros como iglesia. Yo ya vengo leyendo libros de temas que vamos a manejar para el otro año. Yo ya vengo planeando series para el otro año. ¿Qué temáticas vamos a ver en los grupos de vida? ¿Qué temáticas se van a predicar acá en los domingos? Yo lo vengo planeando, pero tiene que haber algo de flexibilidad y, ojo, dirección por parte de Dios. Por eso es que no lo planeo de un día para otro. Yo vengo orando por esto. Yo llevo un par de meses orando y leyendo e investigando y dedicándole tiempo para que Dios me muestre qué es lo que Él quiere que se enseñe el otro año acá en Misión Vida, no lo que Esteban quiere que se enseñe en Misión Vida. Entonces, planear está bien, pero Dios tiene que estar involucrado en la planeación. ¿Cuántos de nosotros planeamos nuestra vida, planeamos muchas cosas,
pero Dios nunca entra en la ecuación de esa planeación. Tenemos que involucrar a Dios. ¿Por qué? Ojo a esto que voy a decir. Porque la vida es compleja. La vida es tan compleja, la vida es tan difícil, la vida es complicadísima. Y el versículo 13 nos habla de esto. Los negocios son complejos. ¿Quién trabaja en ventas y hace negocios? ¿O quién tiene su propia empresa? Creo que los que hacen eso saben lo complejo que es la vida y los negocios y el trabajo, y tienes un mes bueno, un mes malo, ¿sabes? Te tumbaron una plata acá, te pasó lo otro. Sabemos la complejidad de la vida. La vida es difícil y tenemos que tomar decisiones complejas en muchas ocasiones. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, entonces esa complejidad empieza a tomar sentido, porque muchas veces no lo hace. ¿Saben? La vida es tan compleja que yo digo, ¿por qué no involucrar a Dios en una vida que ya es de por sí compleja? Y empezamos a tratar de hacer la voluntad de Dios a nuestra forma y a la manera que nosotros creemos. Y entonces muchas veces nosotros, y lo que yo he logrado experimentar, eso se los voy a decir por experiencia propia, lo que yo he logrado experimentar es que cuando yo logro centrarme, cuando yo logro enfocarme en la voluntad de Dios, la vida se vuelve fácil dentro de la complejidad misma de la vida. Si hace sentido lo que les estoy diciendo. La vida es difícil, pero cuando no tengo opción sino seguir la voluntad de Dios, se me convierte en fácil, porque no tengo las 10,000 decisiones que tomar. Sé que la decisión que tengo que tomar está alineada con la voluntad de Dios. Entonces, seguir la voluntad de Dios hace que la vida, que es compleja, se te convierta en fácil. Cuando llega ese negocio y tienes la oportunidad de sacar ventaja y de pronto se vuelve compleja esa decisión, ya con Dios no es compleja, porque ya tienes clara cuál es la decisión que tienes que tomar. Yo hago los negocios rectos como son por la ley. Se te convierte en fácil. La complejidad de la vida se vuelve fácil cuando seguimos la voluntad de Dios. Lo otro es que la vida, hay mucha incertidumbre en la vida. No se sabe qué va a pasar. Y vuelvo al punto que hablo de estos comerciantes. Dice, no se jacten del día de mañana, porque no sabes qué dará Proverbios 27:1, pensé que era el mismo. Proverbios 27:1 dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ninguno otro sabe qué va a pasar mañana, ni tú ni yo. La vida, hay mucha incertidumbre en la vida, y Santiago está hablando de esto. Estos hombres estaban confiados, ya sabían cómo lo que iba a pasar, pero la verdad es que la vida es muy incierta. Como les hablo ahorita, ninguno de ustedes tenía planeado muchas cosas, y vean dónde estamos hoy. La vida es muy incierta, y cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos estar seguros del mañana, sabiendo que tenemos un Dios soberano que está en control de nuestras vidas. El otro punto es que la vida es breve, y esta a mí me pegó un poco estudiando esto, porque eso que dice Santiago de la neblina me pegó. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos a Dios como Dios, pues me siento tan chiquito, y que los años que estoy en la tierra son nada. La vida es breve, la vida es corta, y tendemos a perder tanto tiempo en no cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Perdemos mucho tiempo. Yo muchas veces he caído incluso en el error de decirle a personas jóvenes cuando me preguntan, bueno, pues tienes tiempo, sabes, como que estás joven, te puedes dar el lujo de hacer esto, prueba aquello. Sí, pero al mismo tiempo la vida es breve y estamos llamados a aprovechar cada segundo que Dios nos da. Y cuando nosotros logramos alinearnos con la voluntad de Dios, pues perdemos menos tiempo dentro de esa vida breve. Me pongo yo como ejemplo. ¿Saben cuánto tiempo perdí yo por no alinearme a la voluntad de Dios? Así como les contaba ahorita, años. 2 perdí, ya no vuelven, y la vida es breve, y estoy empezando. Este es mi primer año como pastor de Misión Vida, pero de pronto Dios tenía dentro de sus planes que yo hubiera sido pastor antes, pero tomé malas decisiones, no me alineé con la voluntad de Dios. Ahora está pasando hoy, hubo consecuencias, sí, pero perdí tiempo. El reto que tenemos y que nos hace Santiago hoy con lo que escribió es que no perdamos tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Tenemos que aprovechar cada segundo cuando comparamos nuestra vida con la eternidad. Eso es lo que dice el versículo 14. Como saben que será de su vida el día de mañana, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma, como si nada. Nuestra vida comparada con la eternidad es como vapor que se esfuma.
pega duro, ¿no? Nos pone a pensar qué hemos hecho con nuestra vida, qué me falta por hacer, qué necesito. Pero creo que la pregunta, ¿verdad?, que nos tenemos que hacer es: ¿cómo me alineo hoy y cómo me logro encarrilar a la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Salmos 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entender que la vida es breve me motiva y me empuja a aprovechar el tiempo. Y eso es sabio. La vida es tan corta que no podemos simplemente darnos el lujo de pasarla y ya. Toca aprovecharla, toca invertirla, no podemos malgastarla. La vida también es frágil. Ese también me pegó. ¿Saben? Suena feo lo que voy a decir, pero yo ahorita me monto en mi carro a la salida del servicio, cojo la I-75 y si Dios no lo quiera, tengo un accidente y ya. Y la vida es frágil. Para los que hemos experimentado muertes, para los que hemos experimentado accidentes en familiares, creo que podemos entender lo frágil que puede ser la vida. La vida es tan frágil. Hoy tenemos vida y mañana no. Hoy tenemos salud y mañana no. Yo recuerdo mucho un amigo cuando estábamos en la universidad, recién graduados del colegio, un amigo venezolano. Él llegó solo acá, no tenía a sus papás. Un tipo súper luchador, súper fuerte. Él trabajaba, estaba en la universidad, un tipazo, y tenía muchos planes. Ese tipo de perfil de persona que uno le ve que va a montar negocios y le va a ir bien, y bien, o sea, empujaba al tipo duro. Y un día iba por la Weston Road en su moto, él tenía una moto, y una señora se comió un stop y lo atropelló en la moto y perdió sus 2 piernas, tuvieron que amputárselas. Le cambió la vida en un segundo y lo pone a uno a pensar lo frágil que realmente es la vida. A veces tenemos el orgullo de pensar que es que esta vida nos pertenece, que mi vida hoy, que yo mañana tengo que amanecer, que yo tengo que tener salud. Pero la realidad es que la vida es tan frágil que tenemos que agarrarnos de la voluntad de Dios. Es el único, y es donde les digo yo, el único lugar donde realmente podemos estar seguros es dentro de la voluntad de Dios. Hay mucho peligro allá afuera. El ser humano no tiene la capacidad de controlar el futuro. El hombre que piensa eso es pretencioso, como dice la palabra, y eso es pecado, eso es malo. Pensar que tú puedes controlar el futuro está mal. Yo lucho con eso. Yo soy una persona, yo planeo mucho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aquí, y allá, y tiendo a ser un poco resultadista a veces. Decir, es que si yo trabajo duro, es que me tiene que ir bien, es que no hay opción. Y sí, Dios estableció reglas, ¿cierto? Hay ciertas reglas que Dios estableció, pero al final de cuentas, lo único que prima sobre todo es la voluntad de Dios. Tú puedes hacer todo perfecto y mañana no amaneces. La vida es frágil, la vida es frágil, la vida es muy frágil. Nuestra vida es tan frágil que puede cambiar en un segundo. Hasta la cosa más pequeña puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. El segundo punto, porque el primer punto que hablamos es la gente que ignora la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver la gente que desobedece la voluntad de Dios. El versículo 17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Muchos de nosotros ignoramos la voluntad de Dios. Y hay otras personas que la conocen, pero deciden a propósito desobedecer la voluntad de Dios. Y es claramente porque la palabra dice que esto es pecado. Esto es una demostración de orgullo en nuestras vidas. Es como decir a Dios: sé lo que quieres, Dios, pero prefiero hacerlo a mi manera y como yo quiero. En otras palabras, es decir, yo sé más que tú, Dios. Mi voluntad y mis planes son mejores que los tuyos. Y aunque suena feo lo que estoy diciendo, de pronto no lo decimos, pero en la forma que actuamos es lo que le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones. Cuando Dios te habla claramente y te dice: hey, es por aquí o es por allá, ojo con esto, y decidimos, agrede, intencionalmente decir: no, voy a hacer lo otro, es decirle a Dios: yo sé más que tú. Mis planes son mejores que los tuyos. Mi voluntad es mejor que la tuya. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy y que pongo acá es: ¿por qué desobedecemos deliberadamente la voluntad de Dios? Y ahí está la respuesta: orgullo. Todos tenemos de una u otra manera algo de orgullo en nuestras vidas. Si estás luchando con esa decisión que tienes que tomar y tú sabes cuál es la correcta, orgullo en tu vida. Si Dios te está pidiendo algo y no lo estás haciendo, orgullo en tu vida.
Pensamos que somos los dueños de nuestra vida y que somos los capitanes de nuestro destino, pero el único capitán es Dios. Claramente somos selectivos para aceptar la voluntad de Dios como si fuera algo que podemos rechazar y aceptar. Tú y yo, como hijos maduros, no nos queda de otra que aceptar la voluntad de Dios. Es de carácter obligatorio. ¿No les pasaba en el colegio cuando había un paseo o una actividad? Entonces muchas veces decían, es de carácter ¿qué? Obligatorio. No había opción. Había unas cosas que sí decían, no es de carácter obligatorio. Entonces cada quien decidía si lo hacía o no. Pero muchas cosas dentro del colegio eran de carácter obligatorio. Y les hago una pregunta: ¿alguien fuera del colegio tenía que cumplir eso? No, porque no era parte de ese colegio. Solo los que eran del colegio, los que tienen el uniforme del colegio, se les convierte en lo que dice la circular, de carácter obligatorio. De la misma manera, para muchas personas de pronto allá afuera, ciertas cosas no son de carácter obligatorio. Pero si tú tienes claro que eres un hijo de Dios, si tú sabes que eres parte de este cuerpo, si tú sabes que Dios te apartó, que Dios te escogió, que eres hijo de Dios, entonces la voluntad de Dios, la circular que te está mandando hoy Dios, decir, acá está la circular, es de carácter obligatorio. La voluntad de Dios no es algo que rechazamos o aceptamos o cuando me conviene, no, es todo el tiempo y es de carácter obligatorio. Desobedecer la voluntad de Dios nos lleva a una vida de miseria y de problemas. El tercer punto es obedecer la voluntad de Dios. El último punto, obedecer la voluntad de Dios. Y el versículo 15 de Santiago dice: lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Decir si el Señor quiere es no simplemente algo que decimos o es una frase, porque muchos lo decimos, nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos en el partido de fútbol, Dios mediante. Se nos volvió como una frase. Pero la única manera de nosotros realmente volver esa frase una realidad es con nuestras acciones. Es hacer lo que Dios nos está pidiendo, es hacer lo que Dios quiere. Tiene que convertirse en una actitud constante en nuestro corazón. Una actitud constante en nuestro corazón. Y me gusta cómo lo pone la palabra en Juan 4:34, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces el maestro de maestros explicó, Jesús explica lo siguiente: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. De la misma manera que alimentarnos es una necesidad, de la misma manera que alimentarnos es un deleite. Ahorita que estuvimos en Nashville, una de las cosas que más disfrutamos fue comer. Unos restaurantes muy buenos en Nashville. Todos los días unos desayunos en unos lugares, nos deleitamos comiendo, disfrutamos comiendo. Y me encanta porque Jesús en su sabiduría lo pone la voluntad de Dios en contexto de comida, de alimentarnos. Se los voy a volver a leer. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. De la misma manera que alimentarnos es algo diario, es algo que necesitamos, es algo con lo que nos deleitamos. Hacer la voluntad de Dios debe ser lo mismo en tu vida y en mi vida. Debe ser diario, debe ser constante, debe convertirse en una necesidad y me tengo que deleitar en hacer la voluntad del Padre. Pero no lo vemos así. Lo vemos como ese trago amargo del que hablaba yo. La voluntad de Dios es más que eso, es mi misma relación con Dios. La voluntad de Dios es mi misma relación con Dios. Y para yo entender esa voluntad, pues tengo que conocerlo a Él. Es esencial relacionarme con Él. Colosenses 1:9 dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. El único que te va a mostrar la voluntad, el propósito y el plan para tu vida es Dios. Nada más. No hay un libro, no hay un coach, no hay una universidad que te diga cuál es el plan para tu vida. Lo único que puede determinar el plan para tu vida y el propósito que Él tiene para ti es Dios mismo. Entonces mi pregunta es: ¿por qué no relacionarte con el ser que te puede decir cuál es el plan para tu vida? Y fallamos en eso.
Dios es el único que te puede hacer conocer su voluntad. 1, proviene de Dios. 2, se requiere de sabiduría, lo dice la palabra, y se requiere de comprensión espiritual. Y esas son las cosas que debemos hacer para entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, esto es lo que va a pasar cuando hacemos esto, cuando hacemos las cosas diferentes, cuando no nos acoplamos al mundo, cuando hacemos las cosas de la manera que Dios dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice: comprobarán, no aprenderán, comprobarán. Y la palabra, el griego, significa comprobar, es probar por experiencia. No estamos simplemente llamados a conocer cuál es la voluntad de Dios, estamos llamados a experimentar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay una gran diferencia entre lo que conozco y lo que sé y lo que yo logro experimentar en mi vida. Y el reto que nos hace Santiago hoy es que empieces a experimentar el propósito y la voluntad que Dios, que Él tiene para ti. Y esto se convierte en un ciclo. Entre más obedezco la voluntad de Dios, más fácil es descubrir lo que Él tiene para mí. Es como aprender a nadar. ¿Qué tengo que hacer para aprender a nadar? Tirarme a la piscina, mojarme. Pero muchos de nosotros queremos aprender a conocer y experimentar la voluntad de Dios, pero no nos queremos mojar ni nos queremos tirar a la piscina. Si tú quieres empezar a experimentar realmente lo que Dios tiene para tu vida, tírate a la piscina. Mójate. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Y el gran ingrediente acá es obediencia. Se requiere de mucha obediencia para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la manera en que yo lo veo es como de un salto a un salto. Para yo poder entender y conocer lo que Dios tiene para mí, pues tengo que dar un pequeño salto y decir: ok, en obediencia y este brinco, pasa esta piedra, todavía no veo lo que Dios tiene para mí. Veo el siguiente paso, doy el siguiente paso. Dios no te va a dar todo el plan, Dios no te va a dar todo el blueprint de cómo va a ser tu vida de principio a fin. Él quiere obediencia de ti. Y la única manera para poder demostrarle a Dios que somos obedientes es dar el paso en fe, es creerle a Dios, es entender que Él tiene un propósito para mi vida y darlo, ser obedientes. Entonces la pregunta que de pronto puede ser: ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Empieza con las cosas pequeñas. Hace un tiempo alguien me preguntó, estaba pasando por un momento difícil de mi vida, y me dijo: ¿cómo tú haces para verte feliz? Sé que estás viendo algo difícil, pero ¿cómo haces para verte feliz todo el tiempo en ciertas situaciones? Y ahí puse esta frase y fue lo que respondí: la clave para una vida feliz es deleitarnos en el deber. He aprendido a abrazar el deber y no el querer. Me ha tomado años en aprender eso. El ser humano desafortunadamente se deleita en el querer y no en el deber. Lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que es cómodo, lo que me conviene. Pues la realidad es que la vida y esas decisiones de las que les hablé se componen de más deberes que querer. El matrimonio, muchos deberes. La vida de trabajo, muchos deberes. Deber tras deber, tras deber, tras deber, tras deber. Es lleno de deberes. Anoche estaba viendo con Nicole una película. ¿Alguien se ha visto Neighbors? Vecinos. La película trata de una pareja de recién casados que tienen su primer bebé. Y al lado de la casa se les muda un frat house. ¿Saben lo que es un frat house? Las universidades tienen esos clubes. Y entonces es una casa de fiesta al lado. Y entonces ellos están desesperados con el ruido, tratan de ser buenos vecinos, y entonces empieza una guerra entre ellos. Y lo interesante de la película era que mostraba como la vida de querer de los estudiantes, de fiesta, drogas, rumba, trago, y la vida que se les convirtió, porque la pareja esta eran papás jóvenes todavía. Y entonces mostraba que ellos como que les gustaba esto, pero la vida era llena de deberes: alimentar a la bebé, trabajar. Y una de las cosas que hablaba con Nicolás anoche es de que este hombre lo muestran como que tenía un trabajo que no le gustaba. Y yo pensaba: wow, ¿cuántos papás hay en nuestra congregación que por años han tenido que aguantar trabajos que no les gustan, que no quieren,
pero entienden que ese es el trabajo que Dios les dio para proveer para sus familias, para sus hijos, para sus esposas. Creo que la mayoría de hombres y mujeres entienden lo que son los deberes contra los quereres. Y la clave para llevar una vida feliz en Cristo es deleitarnos en el deber y no en el querer. ¿Saben cuántas cosas yo quiero? Pero yo me abrazo del deber, lo que debo hacer. La vida está llena de deberes y la voluntad de Dios está compuesta de deberes. Y tenemos que aprender a deleitarnos en esto. Cuando encontramos deleite en hacer nuestro deber, entonces lo que para el mundo puede ser una carga o un problema, para nosotros se nos convierte en una bendición. Ya es cuando hablamos de que para el mundo una cosa significa algo y para nosotros acá, los hijos de Dios, significa otra cosa. Y eso es madurez espiritual. Cuando entiendo que para lo que aquí es una carga, para aquí es un deber y es una bendición y está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Y quizá la vida no sea más fácil de pronto, pero sí vas a ser una vida más feliz y más santa. La voluntad de Dios es una bendición para nuestras vidas, y si queremos seguir madurando en nuestra vida espiritual, entonces pondremos todo nuestro orgullo a un lado y vamos a empezar a obedecer y amar la voluntad de Dios. Tenemos que abrazar ese deber, abrazar la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, y poner el orgullo a un lado. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos confronta y nos motiva, Señor, a poner nuestros planes de pronto a un lado y involucrarte en nuestra planeación. Ahorita que finaliza este año y empezamos el 2024, donde empezamos a planear, empezamos a ver qué va a ser de este nuevo año, qué va a ser de nuestro trabajo, de inversiones, en fin, de todo lo que tenemos que planear en el 2024. Ayúdanos a ser hijos maduros que te involucran en las decisiones, Padre. Danos sabiduría, Padre, para entender qué es lo que se alinea con tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazarla, Señor, a amarla, Señor, a deleitarnos, Padre, a obedecerla, a entender que el lugar más seguro para nosotros, para nuestras familias, es dentro de tu voluntad y dentro de tu propósito, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo con Misión Vida, pero sobre todo te doy gracias porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que lo que tienes para nosotros como individuos y como iglesia siempre va a ser bueno, y va a ser bueno en este 2024. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.